¿Qué es la expropiación? Eso es lo que debemos empezar por definir, ya que nos va a dar pauta para el desarrollo de nuestro tema. Aquí yo les pongo la definición de 3 autores que me parecen acertados y hasta cierto punto claros en su definición sobre la expropiación, Y el primero de ellos nos dice que es una figura administrativa que permite a la autoridad privar de su propiedad a una persona por causa de utilidad pública y pagándole una indemnización. El segundo de los autores nos señala que la expropiación es el acto unilateral de la administración pública para adquirir bienes de particulares por causa de utilidad pública y mediante indemnización. Con estos 3 conceptos, ahora lo que nos toca saber es qué es la expropiación de terrenos, ejidales y comunales. Entonces, desde mi punto de vista muy particular, considero que la expropiación de terrenos, ejidales y comunales es el procedimiento por virtud del cual la autoridad administrativa, dígase federal, estatal o municipal, adquiere terrenos ejidales o comunales por motivos de utilidad pública, obviamente previa indemnización que se haga a los titulares. Esto es lo que yo considero que podemos entender como expropiación en materia de terrenos ejidales y comunales. Antes de avanzar, es oportuno hacer una aclaración en este momento para poder entender a lo que nos estamos refiriendo con terrenos ejidales o comunales. En este sentido, voy a definir qué es un ejido y qué es una comunidad, partiendo de los conceptos que en su momento dio el Estado mexicano ante la FAO, en Italia. El concepto de ejido para el Estado mexicano ante esa institución nos señaló que el ejido es una sociedad de interés social integrada por campesinos mexicanos con un patrimonio inicial constituido por tierras, bosques y aguas que el Estado les entregó gratuitamente en propiedad, es decir, a través de la dotación. Recordemos que los ejidos surgen a raíz de del decreto promulgado en 1915, que comúnmente lo denominamos Ley Agraria, que tuvo como motivo el reparto de tierras a través de la división de los latifundios que en ese momento existían, procedimiento que inició a raíz de esa fecha de 1915 y culminó en 1992. Por otra parte, también el Estado mexicano define a la comunidad como es el núcleo titular de derechos agrarios reconocidos por resolución de confirmación de tierras o restitución de las mismas. Aquí sí vemos una clara diferencia en lo que es el ejido y la comunidad. Podemos acotar diciendo que por lo que hace al ejido, estos no tenían tierras y les fueron dotados, y por lo que hace a la comunidad, se le tuvo que reconocer las tierras que ya poseían desde tiempos inmemoriales. También es importante precisar que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 27, fracción séptima, establece que tanto los núcleos de población ejidal y comunal en la actualidad tienen personalidad y patrimonio propio. Esto mismo, para el caso de los ejidos, lo establece el artículo 9 de la Ley Agraria, y en el caso de las comunidades lo tenemos en el artículo, si no mal recuerdo, el artículo 99, fracción segunda de la Ley Agraria, pero salvo que sea otro, pero debe ser ese. Bueno, entonces ya tenemos lo que es la definición del ejido y la comunidad, y ahora sí debemos saber si existe un fundamento legal para realizar la expropiación de tierras ejidales y comunales. Y en efecto, el artículo 27, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos establece lo siguiente: las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante una indemnización. En este sentido, podemos advertir que nuestra propia Carta Magna establece esta figura para poder adquirir el Estado terrenos, ya sea sujetos a propiedad privada o sujetos al régimen ejidal o comunal. Hoy nos ocupa el tema de los ejidos y las comunidades, y entonces la Constitución sí prevé esta figura de la Constitución. También haciendo un estudio más amplio acerca de la convencionalidad de esta figura, pues podemos observar que en la Convención
que el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos también establece esta figura. Es decir, en este numeral, en su artículo 21, en su primera parte, nos indica que las expropiaciones solo podrán hacerse por causas de utilidad pública y mediante una indemnización. En su apartado de este artículo, en su apartado segundo, nos dice que ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de una indemnización justa por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley. Entonces, observamos aquí con estas dos numerales, estos dos apartados legales, que tanto en la Constitución política como en la vía convencional, pues esta figura está debidamente establecida. Ahora bien, en la ley agraria también podemos encontrar esta definición de manera genérica en el artículo 94, lo cual también se reproduce en el artículo 60 del reglamento de la ley agraria en materia de ordenamiento de la propiedad rural. De tal suerte que con esta información pues ya tenemos lo que se refiere al fundamento legal respecto a la expropiación. Ahora, para poder continuar con esta exposición, si nos damos cuenta de los conceptos doctrinarios, así como de los lineamientos legales, podemos advertir que la expropiación tiene unos elementos que la van a poder distinguir o que la van a definir o que deben de existir en la expropiación. El primero de ellos sabemos y advertimos que es la causa de utilidad pública. Pero si revisamos tanto en el texto constitucional, en el artículo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la ley agraria y el reglamento en comento, podemos advertir que no nos define qué es la causa de utilidad pública. No se dice el concepto como tal, de tal suerte que yo me permití buscar en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española lo relativo al concepto de útil. Para poder entender qué es la causa de utilidad pública, pues nos remitimos al concepto de útil, y este diccionario nos señala que útil va a ser todo aquello que produce provecho, servicio o beneficio. Todo lo que le produzca un beneficio a la colectividad, desde mi punto de vista, será considerado como utilidad pública. Ahora bien, ¿dónde podemos encontrar estas causas de utilidad pública? Pues bien, el artículo 93 de la Ley Agraria, de manera enunciativa, pero no limitativa, nos establece cuáles son las causas de utilidad pública. Este artículo tiene 8 fracciones en las cuales vamos a poder encontrar estas causas de utilidad pública, pero aquí, para no leer todo el texto de ese artículo, pues me voy a permitir señalar algunos aspectos o algunos conceptos que podemos entender como causa de utilidad pública. La construcción de una escuela lo podemos contener como una causa de utilidad pública, la construcción de puentes, la construcción de avenidas, de carreteras, de autopistas, la construcción de ferrocarriles, la construcción de pistas de aterrizaje, y una dentro de las más importantes, considero yo, es la relativa a la regularización de asentamientos humanos irregulares a través de esta figura de la expropiación, obviamente por motivos de causa de utilidad pública. Aquí, si se dan cuenta, yo quise como que ejemplificar, ¿no? Aquí vemos al ejido, pero a través de la figura de la expropiación, pues, y atendiendo la causa de utilidad pública, podemos realizar todo lo que vemos en pantalla. Ahora bien, ¿por qué digo que de manera enunciativa, pero no limitativa, el artículo 93 de la Ley Agraria establece las causas de utilidad pública? Pues por el simple hecho que el artículo en comento, en su fracción octava, nos refiere que se van a tener como causas de utilidad pública también las establecidas en la ley de expropiación. Entonces, si hacemos un análisis de la mentada ley, podemos advertir que en su artículo número 1 nos señala todas las causas de utilidad pública. Bueno, entonces
Por lo que hace a la causa de utilidad pública, considero que con esto ya tenemos un panorama más amplio sobre el primer elemento de la expropiación, pero sigue un segundo elemento que también les quiero compartir, y es el siguiente. La ley dice que debe haber una causa de utilidad pública y siempre debe haber una indemnización a los afectados con la expropiación de que se trate. Entonces, ¿qué podemos decir que es una indemnización? Desde mi punto de vista, podemos considerar que la indemnización va a ser el pago que se realiza al afectado con motivo de la expropiación, el cual debe ser justo y atendiendo al valor comercial, pero la indemnización también se puede realizar mediante la entrega de un inmueble similar al expropiado. Aquí hay que tomar en cuenta los lineamientos que nos da el artículo 94 de la Ley Agraria. Debemos tomar en cuenta lo más relevante para mí, por lo que hace a la indemnización, es que se va a hacer conforme al valor comercial y que debe ser justo. Entonces, atendiendo a estas dos disposiciones, por lo regular siempre el motivo de inconformidad versa porque el avalúo que se realiza es incorrecto, ¿no? Bueno, eso es lo que yo he advertido en la práctica. Entonces vamos a atender esto. ¿Por qué digo que se puede hacer mediante la entrega de un inmueble similar al expropiado? Si bien es cierto, la Ley Agraria no establece esta figura, pero si revisamos el artículo 83 del reglamento de la Ley Agraria en materia de ordenamiento de la propiedad rural, pues vamos a encontrar que esto viene establecido en dicho artículo. Por lo tanto, pues sí se puede llevar a cabo la indemnización a través de la entrega de un inmueble similar al expropiado. Pero ojo, ¿qué va a pasar aquí? No es a manera arbitraria de que la autoridad señale que te voy a dar un inmueble a cambio del que te estoy expropiando. Claro que no. Para este efecto y para que se pueda realizar este segundo supuesto, obviamente debe de haber un acuerdo de asamblea cuando se trate de ejidos y comunidades, y en caso de un particular que tenga derechos parcelarios, pues obviamente debe existir su consentimiento. Entonces, para este segundo supuesto, debe haber acuerdo de asamblea que así lo establezca y que lo acepte, y también el particular puede tomar en cuenta este tipo de indemnización. Bueno, avanzamos. Ahora bien, ya dijimos que debe haber una indemnización, que esta debe ser justa y legal, pero ¿quién va a determinar el monto de la indemnización? Para saber esto, tenemos que remitirnos de igual forma a lo que establece el artículo 94 de la Ley Agraria, y nos dice: el monto de la indemnización será determinado por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, atendiendo al valor comercial de los bienes expropiados. Aquí nada más a manera podemos decir a propósitos, resalté en negritas lo que dice que el avalúo se va a realizar por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales. Aquí, ahí en el chat, quisiera que los que nos están siguiendo, si nos pueden indicar si realmente en materia de expropiación de terrenos ejidales o comunales se lleva a cabo el avalúo por esta institución. Aquí, en este propio artículo 94, más adelante, se van a dar cuenta que hay una serie de inconsistencias, que no obstante que ya hay mucho tiempo que se llevó a cabo la reforma de las instituciones que se llevan a cabo este tipo de procedimientos, la Ley Agraria sigue contemplando esta institución encargada de realizar el avalúo sobre los bienes materia de la expropiación. Aquí nada más me toca decirle pues, que actualmente no es esta institución la que lleva a cabo el avalúo, sino hay una institución denominada Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales, institución encargada de llevar a cabo el avalúo en materia de expropiación. De ahí que pues, considero que pues, es necesaria una reforma a este artículo por lo que hace a la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales. Lógicamente, el INDABIN debe emitir sus avalúos siempre atendiendo a los lineamientos que emita la Secretaría de la Función Pública en términos de lo dispuesto por el artículo 142, 143, fracción séptima de la Ley General de Bienes Nacionales. Aquí nos establece que será esta institución, la Secretaría de la Función Pública, la que emita los lineamientos respectivos en materia de avalúos a expropiarse. Y
o lógicamente el INDAVI pues está adscrita a esta dependencia. Entonces, aquí nada más hacer esa aclaración. Seguimos. Aspectos que debemos de tomar en cuenta para lo que respecta al avalúo. El primero de ellos es que la solicitud del avalúo y los gastos que se generen por el mismo se hagan a cargo de la promovente de la expropiación. Es decir, la autoridad, la secretaría, el municipio, el estado, la federación que requiera, que solicite una expropiación, pues al momento de realizarse el avalúo, el monto de los gastos que se generen por el mismo, pues lógicamente será a cargo de su presupuesto. Otro aspecto que considero relevante por lo que tiene que ver al avalúo para determinar el monto de la indemnización, pues es que este avalúo que se llega a emitir en su momento solo tendrá una vigencia de 1 año. ¿Y qué pasa si al momento de que se emite el decreto expropiatorio que se emite el decreto expropiatorio, ya terminó la vigencia del avalúo, pues lógicamente se va a tener que realizar uno nuevo? Y también puede darse el caso que se emite el avalúo, pero después de 1 año pues no se ha realizado o no se ha emitido el decreto respectivo de expropiación, y esto va a provocar que se deberá solicitar uno nuevo a cargo de la promovente y a través de su propio presupuesto. Entonces, estos son 2 elementos considero relevantes por lo que tiene que ver al avalúo, no obstante que hay otros diversos, pero por el tiempo que tenemos el día de hoy, estoy abordando de manera muy superficial cada uno de los temas que estamos tratando, ¿no?, en relación con la expropiación. Avanzamos. Aquí también se van a dar cuenta otra deficiencia que tiene el artículo 94 de la Ley Agraria, y tiene que ver con el supuesto de que ante quién la promovente de expropiación debe hacer la solicitud para tal efecto. Es decir, la institución que vaya a solicitar una expropiación, ante quién debe dirigir esa solicitud en tratándose de terrenos ejidales y comunales. Pues la Ley Agraria, en su artículo 94, nos señala que se debe hacer ante la Secretaría de la Reforma Agraria, y a su vez el artículo 61 del reglamento de la Ley Agraria en materia de ordenamiento de la propiedad rural señala que deberá presentarse mediante escrito libre ante el secretario de la Reforma Agraria. Esto no lo digo yo, lo dice la ley. Lógicamente, si ahí en el chat también alguien tuviera una información al respecto, pues sería de gran ayuda. Sin embargo, yo sé que todos somos estudiosos, y no obstante que la Ley Agraria señala estas cuestiones, tenemos que buscar realmente cuál es la institución adecuada. Aquí hacer una observación: ya tiene más de 7 años que la Secretaría de la Reforma Agraria prácticamente ya no tiene esa denominación, o ya no existe una institución con esa denominación, pero la Ley Agraria sigue conteniendo en diversos apartados de su contenido esta figura de la Secretaría de la Reforma Agraria. Aquí hay que hacer una solicitud o dirigir para que se dirija la atención de nuestros legisladores para hacer una modificación y ajustar el marco normativo a la actualidad. Bueno, ¿será realmente la Secretaría de la Reforma Agraria quien debe iniciar el procedimiento de expropiación? Pues aquí, como me parecía algo ilógico, pues tuve que hacer una investigación, y entonces aquí vamos a tener cuál es la autoridad realmente competente ante la cual se debe realizar la solicitud de expropiación. Entonces, para tener esta respuesta, tenemos que dirigirnos a lo que dispone el artículo 41, fracción 14ª de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En ese artículo 41 nos dice que a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano corresponde el despacho de los siguientes asuntos. Fracción 24ª. Ejercitar el derecho de expropiación por casos de utilidad pública en aquellos casos no encomendados a otra dependencia. ¿Por qué dice en aquellos casos no encomendados a otra dependencia? Porque la SEDATU o Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano únicamente va a atender la solicitud de expropiación tratándose de terrenos ejidales y comunales. Es decir, si llegara una solicitud de una expropiación
de un terreno sujeto a la propiedad privada, pues lógicamente esta institución no va a ser la competente para seguir el procedimiento respectivo. Entonces, pues ya tenemos un panorama más amplio acerca de ante quién se va a hacer la solicitud de expropiación. Aquí hay que solicitar que pues, se haga esa modificación en la ley agraria. Y para mayor abundamiento y saber, en esencia, ante qué dependencia y dirección de esta Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, pues también tenemos que revisar lo que nos dice el artículo 20 del reglamento interior de dicha dependencia, el cual señala lo siguiente: la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural está adscrita a la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Agrario y tiene las atribuciones siguientes. La fracción 11ª nos dice que en materia de expropiaciones a que se refiere la ley agraria, las atribuciones que tiene son las siguientes. Aquí sí me voy a permitir leer todas porque está muy amplio el artículo y pues no me iba a dar para aprendérmelo de memoria. Una disculpa por eso. Dice, primero, llevar a cabo los procedimientos de expropiación de terrenos ejidales y comunales, así como los que no estén asignados a otras autoridades conforme a la normativa jurídica aplicable. Inciso B, vigilar la aplicación de las disposiciones normativas en los trabajos técnicos e informativos que se requieran para la integración de los expedientes de expropiación. Inciso C, elaborar los proyectos de decretos de expropiación de que se trate en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de las entidades federativas y de los municipios que sean parte del procedimiento. Inciso D, coordinar y vigilar la debida ejecución de los decretos expropiatorios en los términos de la legislación aplicable. De tal suerte que con esta información pues ya sabemos que la autoridad que va a estar encargada de darle todo el trámite correspondiente a la expropiación de terrenos ejidales y comunales, pues va a ser la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Creo que con esta información pues ya se tenga un panorama más amplio acerca de este procedimiento. Avanzamos y aquí me voy a permitir pues dar de manera muy genérica lo que tiene que ver al procedimiento expropiatorio. Lo primero que se debe hacer, como ya lo señalábamos, el artículo 94 de la Ley Agraria se dice que se debe hacer una solicitud de expropiación por parte de la promovente ante la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural. Esta solicitud la tenemos que hacer ante esta dirección y se deben de cumplir ciertos requisitos. Esta solicitud debe tener ciertos requisitos que en esencia deben de ser que en esta solicitud la promovente, la autoridad que promueve el decreto expropiatorio, la que promueve la expropiación, en su solicitud debe de poner la superficie que se solicita expropiar, un plano con datos técnicos, coordenadas, UTM o la que corresponda, la causa de utilidad pública y destino que se pretende dar a la superficie, el documento que justifique la causa de utilidad pública y en esencia todos aquellos lineamientos que refiere el artículo 61 de la ley, del reglamento de la Ley Agraria en materia de ordenamiento. Aquí va a haber una situación. La primera, si se cumple con todo lo que dispone el reglamento de la Ley Agraria en materia de ordenamiento de la propiedad rural en la solicitud, pues se le dará el trámite correspondiente. En caso de que esta solicitud no contenga todos los requisitos a que se hace referencia en dicho ordenamiento, pues va a prevenir a la promovente para que en el término de 30 días hábiles, contados a partir de que le notifiquen, subsane estas omisiones. En caso de que la subsane en el tiempo establecido, pues se seguirá con el trámite. Pero si no lo subsana en el plazo que acabamos de señalar, lógicamente esa solicitud será denegada, no se le dará trámite. Es decir, pues se le tendrá por no presentar. Ya que se hace esto, en caso de que la solicitud venga en orden, pues la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural solicitará informe al Registro Agrario Nacional
respecto al núcleo agrario en el cual se pretende la expropiación. ¿Qué informe es lo que necesita la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural? Pues primero saber si la superficie a expropiar corresponde realmente a un ejido y a una comunidad, ya que como lo hemos venido señalando, esta dirección únicamente le dará trámite o estará encargada, sus atribuciones son respecto a este tipo de inmuebles, así como el nombre del titular, en caso de tratarse de derechos particulares, y las acciones agrarias que se han implementado en dicho núcleo agrario, como cuál es expropiación, si ya se hizo la asamblea de delimitación, destino, asignación de tierras, si ya se les dio un destino específico a las tierras, como son asentamiento humano, tierras parceladas, tierras de uso común. Esto es muy importante porque ¿qué pasaría si se inicia un procedimiento de expropiación y el inmueble que va a ser materia de la misma, pues ya no está sujeto al régimen ejidal? Pues sería ocioso que la dirección multicitada le diera seguimiento a un expediente del cual no tiene atribuciones para hacerlo. Entonces, el Registro Agrario Nacional pues debe remitir esa información a la dirección en comento. ¿Qué pasa si la información que se da por parte del del Registro Agrario Nacional nos indica que no se trata de un ejido de una comunidad? Pues simplemente ese expediente se va a archivar, no sin antes hacerle la aclaración a la promovente que deberá dirigir su solicitud ante la autoridad competente. En el caso de que el Registro Agrario Nacional nos indique que el inmueble a expropiar sí está sujeto al régimen ejidal o comunal, pues continúa el procedimiento y aquí viene un plazo que tiene la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural para poder emitir un acuerdo de procedencia. Y es lo siguiente, aquí hice un pequeño diagrama, disculpen que no esté tan perfecto, pero pues más o menos espero que le puedan entender. Bueno, si el RAN nos dice que sí son ejidos y comunidades, si es ejido o comunidad, la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural determinará en un plazo que no exceda de 90 días la procedencia del trámite expropiatorio. Como ya mencioné, solo si se tratan de tierras ejidales o comunales y quede justificada plenamente la causa de utilidad pública, y procederá a emitir un acuerdo de instauración. ¿Qué pasa si en el plazo de 90 días la dirección antes citada no le notifica a la promovente sobre este acuerdo de instauración? Pues entenderá, si al finalizar este periodo no es notificado, que la solicitud fue resuelta en sentido negativo y tendrá que hacer una nueva solicitud, ya que ese expediente será archivado. Bueno, en el caso de que todos los requisitos se cumplan y que la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural emita un acuerdo de instauración, lo procedente después de este paso es que se lleve a cabo la notificación del acuerdo de instauración, que se deberá notificar al Comisariado Ejidal, al Comisariado de Bienes Comunales, según sea el caso, ejido o comunidad, o a los afectados en lo individual, según se trate, para que en un plazo de 10 días hábiles manifiesten lo que a su interés convenga. Aquí hay que poner mucha atención que la propia ley agraria, el reglamento de la ley agraria en materia de ordenamiento de la propiedad rural nos indica cuáles son los requisitos que debe tener la notificación a los afectados. En esencia, pues son aquellos que se deben de cumplir atendiendo a la seguridad jurídica contenidos en nuestra Constitución, siguiendo las formalidades del 14 y 16 constitucional, que se debe de notificar de manera personal en el domicilio donde habite, en el caso del ejido, pues en el propio ejido. Se debe de dejar, en caso de que no se encuentre la persona, se debe fijar un citatorio para que atienda la notificación el día que regrese la persona que va a notificarse,
Y aquí también señala un aspecto que en caso de no encontrarse se le dejará citatorio, y en caso de que no atienda esa citación, pues se podrá hacer por instructivo. Ahí considero que pues hay una situación que sí puede afectar en su momento el procedimiento. Continuamos. Una vez hecha la notificación del acuerdo de instauración, se va a hacer lo siguiente: se deben de hacer trabajos técnicos informativos. Aquí la institución se va a apoyar del Registro Agrario Nacional. ¿Para qué efecto? Pues los trabajos técnicos pues tienen que ver con la ubicación del predio, su ubicación ya sea en coordenadas de precisión, la ubicación, la superficie, qué tipo de tierra es, si es una parcela, la denominación, si es tierra de uso común, y el nombre del titular, ¿no? En su caso. Entonces, aquí pongo un ejemplo de lo que es un trabajo técnico informativo. Esto lo obtuve del Diario Oficial de la Federación, de un decreto expropiatorio que se publicó el día 23 de febrero del año en curso, relativo para adquirir algunos predios que están cerca del aeropuerto que se está haciendo en ese estado. Bueno, ya que se hacen estos trabajos técnicos, también, lógicamente, se debe tener un avalúo a cargo del INDAVIN, porque pues esto va a servir para que ese instituto pueda determinar el valor comercial de las tierras a expropiar. Una vez que ya se cuentan con los trabajos técnicos e informativos, así como del avalúo, se le deberá de notificar a los afectados los datos técnicos e informativos, así como del avalúo. Entonces, pues lo que se hace, se les indica, se les comunica a los afectados la parcela, sus datos técnicos y a cuánto ascendió el avalúo correspondiente relativo a la expropiación, para que, pues de igual forma, si hubiera algún derecho que hacer valer, pues se haga en el momento oportuno. Entonces, aquí tengo igual un ejemplo del Diario Oficial de la Federación que nos indica, dentro de los resultandos del decreto expropiatorio, cuando se llevó a cabo la notificación de los trabajos técnicos informativos, así como cuando se llevó a cabo la notificación del avalúo correspondiente. Estas dos notificaciones son de suma importancia, ya que deben estar debidamente precisadas en el decreto expropiatorio, y si no se notificaran, pues también sería motivo de alguna impugnación. Ya que se tiene la notificación de todos estos antecedentes que les he dado, se debe hacer un dictamen por parte de la dirección que he venido señalando, que calificará como procedente la integración del expediente referente a la solicitud de la expropiación. Tanto la puede calificar de procedente como no procedente. Pero si ya llegamos hasta esta etapa, pues es muy probable que sí se lleve a cabo. Una vez que se hace la calificación como procedente, se hace el proyecto de decreto expropiatorio para que se emita el mismo, el cual será expedido por el titular del Ejecutivo Federal y publicado en el Diario Oficial de la Federación. ¿Sale? Aquí nada más también hace la aclaración que este decreto será firmado tanto por el titular de la Secretaría de la SEDATU, de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Agrario y Urbano, así como el titular de la Secretaría Federal, en caso de que se haya tramitado por parte de una autoridad federal, una Secretaría Federal, la solicitud del decreto expropiatorio. Es decir, irá por el presidente, firmado por el presidente, por el secretario y por los secretarios que corresponden, que ya acabo de señalar. Ya que se emite el decreto expropiatorio, lo que sigue es notificar el decreto expropiatorio correspondiente al núcleo agrario o a los afectados en lo individual, según se trate, y a la promovente. Se ordenará su inscripción en el Registro Agrario Nacional, en el Registro Público de la Propiedad, así como en el Registro Público de la Propiedad Federal. No en todos los casos ahí establecen que se publica en el Registro Público de la Propiedad Federal, pero si es la promovente una secretaría de Estado perteneciente a la Administración Pública Federal, pues en esos casos sí se tendrá que inscribir en el Registro Público de la Propiedad Federal. Ya que se notifica, pues viene lo relativo al pago de la indemnización a través del fideicomiso del Fondo Nacional de Fomento Ejidal o de manera directa. Aquí el pago de la indemnización, pues en el propio decreto expropiatorio
Se debe señalar en qué tiempo y forma se va a realizar el mismo, pero aquí hay que tomar en cuenta que el avalúo, como señalé con anterioridad, tiene una vigencia de 1 año. Entonces, para poder llevar a cabo la indemnización respectiva, pues se tiene que tomar en cuenta el avalúo. Y entre más tiempo pase, pues lógicamente el monto de la indemnización puede variar conforme a la actualización del avalúo correspondiente. Otra situación pues aquí importante por lo que tiene que ver al pago de la indemnización es que señala la ley y el reglamento que debe ser de preferencia a través del Fideicomiso de Fondo Nacional de Fomento Ejidal o de manera directa. Si se hace de manera directa o a través del Fideicomiso de referencia, pues se le tiene que tomar en cuenta a la Asamblea cuál es la decisión para poder llevar a cabo este procedimiento.